en este vídeo a construir el modelo del terreno, para ver cómo hacerlo y cómo representar, bueno, pues el terreno del edificio. Bien, para eso tenemos un plano que lo vamos a traer, lo vamos a importar. Es un plano que está en SketchUp también, aquí lo tenéis. Bueno, lo cojo de mi dirección lógica y lo inserto, ¿vale? Lo inserto en el punto 0, ¿vale? Si me pongo en planta, vemos, bueno, pues vemos cómo está perfectamente integrado y colocado en el punto de referencia, ¿eh? Y entonces, bueno, con estas curvas de nivel vamos a construir el modelo del terreno. Bueno, fijaos que al insertar, ¿no? Al importar un archivo de SketchUp, me lo convierte en un componente. Entonces lo que voy a hacer es explotar el componente y fijaos que en este momento, bueno, pues me queda, como lo tenía denominado ZZ plano topográfico, pues me viene aquí el plano topográfico. Vamos a ocultar las plantas, ¿vale? Fijaos que en este grupo tengo un grupo que es el emplazamiento propiamente dicho y las curvas de nivel, ¿vale? Ahí estaría, ¿vale? Ya veis que yo ahora, si activo las curvas de nivel, pues tengo ahí las curvas de nivel, que es lo que vamos a construir el modelo. Vale, bien, vamos a coger el grupo, lo vamos a copiar, lo vamos a pegar en su sitio, ¿vale? Y lo vamos a desplazar desde cualquier punto, lo vamos a desplazar, por ejemplo, 60 metros, ¿vale? Lo hemos desplazado desde este punto, desde esta esquina, 60 metros. Vamos a recordar ese dato. Y fijaos que al copiarlo, lo he copiado fuera de este grupo, por tanto este grupo lo puedo ocultar, ¿vale? Luego, para esto devolverlo a su sitio, recordamos que hay que llevarlo 60 metros hacia la derecha. Vale, bueno, pues vamos a explotarlo, ¿vale? Para que nos sea un poquito más fácil trabajar. Vamos a explotar el grupo, lo vamos a explotar y os recuerdo que las curvas de nivel estaban con una equidistancia de 25 centímetros, es decir, de 0,25. Bueno, pues la primera manera de hacer el modelo sería como si hiciésemos un modelo en corcho, con las curvas de nivel en corcho, en cartón o cualquier elemento plano. Entonces lo que vamos a hacer es subirlo, pues la equidistancia, 0,25. Y lo vamos a hacer así con todos, ¿vale? Y aquí otros 0,25, ¿vale? Aquí subimos hasta aquí y subimos otros 0,25. Aquí y subimos otros 0,25. Bueno, y así con todas las piezas, ¿vale? 0,25. Digamos que este sería el método de la vieja, ¿vale? Poquito a poco. 0,25. Bueno, veis cómo esta superficie, que realmente es poligonal, pasa como en los cilindros, pues tenemos ahí un montón de caras, 0,25, 0,25, la verdad es que se construye al ser, bueno, es una cosa pequeña, pero aunque fuera un poco más grande tampoco pasaba nada, se construiría perfectamente. Y aquí vemos, fijaos, que tendríamos construido el modelo. Bueno, veis que todas estas caras, pues evidentemente son facetas, es una cara poligonal realmente. Y vamos a, bueno, si la vemos por debajo, fijaos que tendríamos que cerrar la base, tendríamos que cerrar la base. Y ahora vamos a
refinar un poquito el modelo. Vamos a borrar estas líneas, ¿vale? Que no hacen nada, realmente son líneas de construcción que podemos borrar perfectamente, ¿vale? Vamos a borrar estas líneas. Muy bien. Vamos a borrar todas estas líneas. Y fijaos que ya tendríamos el modelo. Bueno, estas otras líneas pasa como con un cilindro. Vamos, si hacemos un cilindro y yo lo extruyo, fijaos que yo aquí no veo nada, ¿vale? No veo nada porque si activo la geometría oculta, fijaos que veo todas las directrices del cubo. Las directrices, ¿vale? La generatriz es la circunferencia. Bien, todas las directrices del cubo. Entonces, por defecto están ocultas porque está la superficie alisada. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser alisar estos planos para que desaparezcan todas esas líneas. Vamos a borrar esto, ¿vale? Y nos vamos a poner en alzado. Entonces, fijaos que todas estas líneas, bueno, fijaos aquí, luego hablaremos, cuando hablemos de los estilos, vamos a ver por qué vemos las caras que no son planas, vamos a verlas con cierto diferencial de tono, ¿eh? Entonces, bueno, pues eso es una manera de verlo, que está bien. Bueno, vamos a ampliar aquí un poquito, vamos a ampliar así, vamos a sacar esto para poder, vamos a ponernos bien en alzado, ahí. Ahí. Y vamos a utilizar la goma y fijaos que la goma en el icono que aparece tiene una línea recta verde, ¿vale? Si yo pulso la tecla Alt en Windows o Opción en Mac, ¿vale? Fijaos cómo cambia esa línea y se pone una línea curvita roja, ¿vale? Bien, pues con eso activado vamos a hacer desaparecer todas las líneas. Fijaos que las estoy ocultando como pasaba en el cilindro. Si yo ahora voy a ver y saco la geometría oculta, fijaos que desaparecen, ¿vale? Entonces, esto es lo que vamos a hacer, ¿vale? Eso es algo que podemos hacer con la goma. No estamos borrando, estamos alisando la superficie, es decir, de manera que en la superficie no vamos a ver aristas, no vamos a ver estas aristas, ¿vale? Aquí fijaos que hay una muy próxima, por algún motivo, bueno, pues al cortar a lo mejor cuando se estaba preparando el modelo, pues quedó ahí muy próxima. Insisto, nos ponemos en alzado frontal, que lo vemos perfectamente. Y las vamos, fijaos que las vamos alisando, haciendo desaparecer o ocultándolas, para ser, realmente no las hacemos desaparecer, las ocultamos. Bueno, pues es tan fácil como esto, ¿vale? Vamos a hacerlo con cuidadito para no alisar nada. Ahora os explico qué pasa si alisamos de más. Es decir, si alisamos una arista que sí se debe de ver. ¿Vale? Fijaos que esto... Vale, fijaos que se hace mucho mejor en alzado, ¿eh? En alzado realmente lo podemos hacer perfectamente. Fijaos que esta no es una arista a alisar, esta sí, ¿eh? Fijaos que este es un salto del modelo, ¿eh? Por eso no podemos alisar esa, pero todas las demás sí, ¿eh? Todas las demás sí las podemos alisar. Todas las demás de esas caras, ¿eh? De la cara, digamos, vertical de cada curva de nivel. Bueno, evidentemente ya sabéis, aquí se nos va a dar un caso, yo creo, está bien, pensé que no iba a poder, la iba a tener que alisar. Bueno, vale, fijaos que este es otro salto, ese no la puedo borrar, o no la puedo ocultar, perdón.
Y lo vamos haciendo con calmita para no alisar nada que no debamos de alisar. Y es la mejor manera de hacerlo. Así, en alzado. Bien. ¿Qué pasa si yo en algún momento aliso algo de más? Voy a hacerlo aquí. Imaginaos que yo estoy alisando esto aquí. Fijaros lo que pasa aquí, ¿vale? Entonces le damos control Z y recuperamos, ¿eh? Es decir, entonces cuidado, por eso insisto que es muy importante hacerlo con cuidado y no alisar cosas de más, ¿vale? Y no alisar aristas de más. Vamos a hablar con propiedad, ¿eh? Y bueno, pues si lo hacemos así, lo vamos haciendo con cierta calmita y bastante rápido, ¿vale? Es decir, evidentemente, cuanto más zoom tengamos, menos posibilidad hay de que pues, se nos mueva el pulso y deshacer algo, ¿vale? Bueno, fijaos qué rápido se ha hecho. Hombre, si fuese más grande, pues evidentemente nos llevaría más tiempo, pero... Bueno, entonces, el tema es que al alisar estas caras, claro, estas no son caras que podamos alisar, son, digamos, saltos de modelo, ¿vale? Bueno, pues fijaros, ya estaría hecho, ¿vale? Bien, vamos a verlo en rayos X para ver que es toda una pieza que no tiene nada raro. No nos quedó ninguna línea por ahí, ni nos quedó nada raro. Vamos a volver a la visión normal. Bueno, y lo que os decía es que yo puedo estarlo viendo. Fijaros, estoy aquí en sólido con texturas, pero me puedo poner en sólido en blanco con líneas ocultas, o sea, sin ver las líneas ocultas, y fijaros que lo veo todo blanco, ¿eh? ¿Vale? Esto de los estilos lo manejaremos ahora cuando creemos las escenas para ir a layout. Vale. Bien, pues vamos a seleccionar todo el elemento, ¿vale? Vamos a crear un grupo, perfecto, ¿vale? Y vamos a, fijaros, este grupo le vamos a llamar terreno, ¿vale? Bien, terreno natural, vamos a hacer un terreno que sea terreno natural, ¿vale? Y fijaos, vamos a ver. Vamos a dejar el terreno natural aquí, para que no se nos mueva. Y vamos a llevarlo, fijaos, vamos a ponernos en planta un momentito. Bien, la cota cero es esta, ¿vale? Esta es la cota cero. Esta esquina está en cota cero, ¿vale? Entonces, si yo muevo el plano topográfico, fijaos que esta cota cero yo la tengo que desplazar aquí, ¿eh? Vamos a ponernos en rayos X para verlo. Ahí, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque si yo ahora veo esto en alzado, ¿vale? Vamos a verlo con texturas para verlo. Fijaos que el punto cero nos viene por aquí, es decir, la cota cero viene por aquí, por donde está el eje rojo. Todo esto baja de cota cero y todo esto sube de cero, ¿vale? Esa sería la colocación. Y fijaos que aquí estamos viendo esto que son las curvas de nivel originales, y vamos a dejar aquí el emplazamiento. Vamos a ver el emplazamiento que nos está diciendo dónde se sitúa exactamente. Vamos a ponernos en rayos X otra vez. ¿Cuál sería el perímetro de la casa, ¿vale? De la vivienda. Entonces, fijaos, vamos a hacer un grupo y vamos a dibujar este perímetro. Ahora veréis para qué.
aproximamos bien, fijaos que aquí llegamos a la punta del, o sea, a la curva de nivel exactamente, y esto llega hasta ahí, ¿vale? Bien, vamos a apagar esto. Fijaos que este grupo lo tenemos aquí, lo vamos a activar y lo vamos a subir, pues yo qué sé, así un poco, ¿eh? Pues fijaros, 9 metros. Es una, bueno, para que veáis que no tiene muy... Conviene hacerlo alto porque, claro, realmente esto es lo que tenemos que excavar al terreno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer con una operación booleana, es decir, con una de las operaciones de suma, resta de polígonos, ¿vale? Entonces, siempre las operaciones booleanas, que las tenemos aquí, pues tenemos, fijaros, recordar revestimiento y unir, es prácticamente lo mismo, hay una pequeña diferencia, pero vamos a utilizar la opción sustraer. Vamos a sustraer. Vamos a ver, tenemos, vamos a salir para, vale, ahí está. Vamos a sustraer, definimos el sólido que vamos a utilizar para restar y del cual vamos a restar. Y fijaos que nos queda hecha la excavación en el terreno, ¿vale? La diferencia, ¿vale? Ah, bueno, me olvidé, cuidado, vamos a deshacer porque el terreno natural vamos a copiarlo en su sitio. Este lo vamos a ocultar y este le vamos a llamar terreno excavado. Excavado, ¿vale? Este grupo es un grupo de momento, o sea, es un grupo simplemente para operar con él, ¿vale? Entonces, salimos de la selección, marcamos la opción, a ver, vamos a sacar esto también. Entonces, ahora solo tenemos a la vista el grupo, este volumen, que es el que utilizamos para restar, y el terreno excavado. Bien, entonces venimos aquí. Primer sólido, segundo sólido, y fijaros que ya me queda la excavación perfectamente perfilada. Bueno, realmente no se hacen las excavaciones así. Sabéis que las excavaciones se hacen con mucho más volumen, ¿no?, para poder trabajar. El terreno no es mantequilla que se pueda cortar, pero bueno, eso ya veremos cómo, cuando hagamos los detalles, cómo sería, ¿vale? Bueno, pues fijaros que ya tenemos, y esta diferencia es el terreno excavado, propiamente dicho, ¿vale? Fijaros que al hacer la diferencia me vuelve a, vamos a llamarle terreno excavado 0. Ay, no me gusta. Bueno, vamos a dejarlo así, terreno excavado. Vale, entonces vamos a darle etiquetas. Vamos a ver. El terreno, fijaos, el terreno excavado sería el terreno final, que es el 1, 2, terreno final. El terreno natural sería 0, 1, o sea, 0, 1, 1, topográfico, ¿vale? El plano topográfico también sería 0, 1, 1, ¿vale? Vale. Y entonces ahora aquí esto lo podemos ocultar ya con su etiqueta, y ahora sí, si activamos las plantas, fijaos cómo nos queda esto perfectamente, perfectísimamente colocado en el terreno, ¿vale? Bueno, pues vamos a dejar este vídeo aquí y vamos a explicar luego otra cuestión sobre el terreno.